Hola a todos, bienvenidos a mi presentación del día de hoy titulada La paleontología y su contribución para la comprensión y el manejo de la actual crisis de cambio ambiental global. Mi nombre es Kevin Jiménez Lara, soy un biólogo y estudiante doctoral colombiano en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y me dedico a investigar en el campo de la biogeografía y evolución de mamíferos terrestres de las Américas, particularmente los cenartros, grupo que comprende los armadillos, perezosos, hormigueros y sus parientes extintos. Todo eso a partir del registro fósil. Esta charla tendrá dos partes. La primera se encargará de dar una breve introducción a la paleontología a aquellas personas a las que no les sea familiar esta disciplina. La segunda parte abordará el trasfondo de la charla, es decir, las implicaciones del conocimiento paleontológico para ayudar al ser humano a entender y a lidiar de la mejor manera posible la crisis que vivimos actualmente en términos de cambio ambiental en todo el planeta, especialmente las tendencias negativas en torno al clima y a la biodiversidad, incluida, desde luego, nuestra especie. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. ¿Qué es la paleontología? Esa es la primera cuestión que debemos abordar. La paleontología es una disciplina científica que se dedica a estudiar la historia de la vida en la Tierra a través de un tipo de evidencia que se conoce como fósil. ¿Pero qué es un fósil? Un fósil es cualquier rastro que nos informa acerca de organismos antiguos, generalmente extintos o que ya no existen en el presente, aunque también hay fósiles de especies actuales. Por convención, un fósil es más antiguo que la época geológica actual, es decir, la época del Holoceno. Esto significa que para que un resto biológico reciba un estatus de fósil, debe tener una edad superior al inicio del Holoceno, inicio que se sitúa en el tiempo hace casi 12.000 años. Una forma fácil de entender el espacio de la paleontología en las ciencias es pensar en ella como si se tratase de la biología en una dimensión distinta, una dimensión que involucra una escala de tiempo enorme, el tiempo de procesos planetarios que trascienden por mucho la efímera existencia humana. Y así como la biología de organismos actuales, también conocida como neontología, la paleontología no tiene especial interés por la especie humana, sino que abarca a todos los seres vivos, desde bacterias a mamíferos. Sin embargo, una subdisciplina de la paleontología, la paleoantropología, se encarga específicamente de estudiar fósiles de homínidos, en especial aquellos más cercanos a nosotros. Los homínidos son la familia de primates a la que pertenecemos. Empezar a entender a la paleontología de la manera que se ha indicado permite empezar a diferenciarla de otras disciplinas con las que muchas personas la confunden. Por ejemplo, la paleontología se suele confundir con la arqueología, una disciplina que se dedica a investigar actividades de culturas humanas antiguas a partir de sus creaciones materiales. Pero nuevamente queda claro que la paleontología no tiene especial interés por nuestra especie, y a lo sumo este tipo de cuestiones le interesarían fundamentalmente a la paleoantropología, sobre todo si se trata de fósiles, no tanto así de restos biológicos más jóvenes que 12.000 años. Ahora bien, ¿para qué se estudian los fósiles? La paleontología moderna dista de concebir los fósiles como se concebían hace varios siglos, es decir, como piezas misteriosas cuya utilidad difícilmente trascendía a la de simples objetos para la contemplación. El significado científico de los fósiles es profundo y se orienta hacia la resolución de grandes interrogantes hoy en día. Siguiendo con la analogía que se utilizó previamente acerca de la paleontología como una biología del pasado remoto, podemos vislumbrar de manera rápida que la paleontología nos permite abordar preguntas en torno a la historia de la biodiversidad. La neontología solo nos permite acceder al conocimiento de organismos modernos,
lo que representa una instantánea del fenómeno de la vida en la Tierra, puesto que se estima que más del 99% de todas las especies que han existido ya están extintas. En otras palabras, estudiando seres vivos actuales, tenemos solo una versión de la biodiversidad a escala global, entre muchas que existieron, con todo lo que ello incluye, es decir, formas, tamaños, fisiologías, hábitos, etc. Pero gracias a los fósiles podemos acceder a esas tantas otras versiones de la biodiversidad en el planeta en distintos periodos de su historia. Esto nos ha enseñado que en el pasado distante existieron seres con características únicas y que no se asemejan a nada conocido en los organismos actuales. Pero la paleontología no se limita a documentar la historia de la biodiversidad, sus componentes y características, sino que también abarca las causas subyacentes a estas cuestiones. En este sentido, la paleontología recurre a la teoría de la evolución biológica para analizar los cambios en las características de las especies, así como el origen y desaparición de las formas de vida, incluyendo eventos históricos espectaculares de diversificación y extinción. El producto de conocimiento que sintetiza buena parte de lo anterior es llamado el árbol de la vida, es decir, una representación gráfica de las relaciones de parentesco entre todos los organismos que alguna vez han existido en este planeta. Esta línea de investigación dentro de la paleontología, por sí misma, abre una gama casi infinita de problemas científicos de los que ocuparse, con una serie de implicaciones que desbordan a la paleontología misma y que incluso pueden enriquecer profesiones y actividades aparentemente sin relación alguna con ella, tales como la medicina y la anatomía humana. Los fósiles también tienen otras utilidades científicas, como facilitar estimaciones relativas de la edad de las rocas en las que los hallamos, llamadas rocas sedimentarias. Esto es posible gracias a que los fósiles representan una sucesión de organismos que son característicos de cada periodo en la historia de la Tierra. De esta manera, uno o más fósiles en un estrato o capa de roca sedimentaria nos pueden dar una idea acerca de si dicho estrato es más o menos antiguo que otro estrato con otros fósiles. Esta técnica es de particular interés para los geólogos, puesto que sus resultados representan una de las primeras evidencias que estos científicos obtienen para determinar la antigüedad de las rocas sedimentarias, lo que tiene aplicaciones desde estudios básicos hasta exploraciones petroleras. Por otro lado, los fósiles también nos proporcionan información acerca de los ambientes del pasado y sus características, permitiendo a veces reconstrucciones muy detalladas de paisajes completos que existieron hace mucho tiempo. Este tipo de reconstrucciones no solo incluyen características abióticas de ecosistemas antiguos, sino que también permiten reconocer las relaciones bióticas entre los organismos implicados y entender cómo se produjo el acople entre esos organismos y las condiciones ambientales. Y de manera análoga al caso de las versiones desaparecidas de la biodiversidad, los ambientes pasados nos ofrecen mundos alternativos para comprender a profundidad cómo funcionan los sistemas naturales de la Tierra. Precisamente esto último es un tema sobre el que haremos énfasis en la segunda parte de la charla. Ahora hablemos un poco acerca de cómo se estudian los fósiles. A diferencia de lo que muchas personas piensan, un paleontólogo no pasa la mayor parte de su tiempo buscando fósiles en lugares remotos, sino que esto solo lo hace durante unas pocas semanas o meses cada año. La mayor parte del tiempo, los paleontólogos están frente a sus computadoras analizando datos sobre los fósiles y escribiendo los resultados de estos análisis. Hay tres fuentes principales de información que utilizan los paleontólogos para investigar preguntas relacionadas con los fósiles. La primera y más obvia es ir al campo y colectar fósiles directamente.
La segunda fuente es ir a museos a tomar la información necesaria a partir de fósiles previamente colectados. Y la tercera fuente es acceder a bases de datos y publicaciones científicas anteriores para extraer información que permita hacer nuevos análisis. Nos centraremos en la primera fuente de información, es decir, hacer campañas o exploraciones para encontrar nuevos fósiles. Los paleontólogos no suelen encontrar fósiles como producto de una búsqueda arbitraria y aleatoria, sino que planifican muy bien hacia dónde deben ir para encontrar los fósiles de su interés. Esto implica revisar exhaustivamente la geología del país y la región donde trabajan, en orden de comprender la distribución de las rocas sedimentarias que, como ya mencioné antes, son las rocas en las que generalmente se encuentran los fósiles. A partir de esto se determinan cuáles son las áreas en las que afloran rocas sedimentarias con la antigüedad y tipo de ambiente de depósito sedimentario en el cual pudieron haberse fosilizado organismos como los que se pretenden buscar. Así, por ejemplo, si a un paleontólogo le interesan fósiles de dinosaurios no avianos, es decir, distintos a las aves, tendrá que seleccionar áreas en las que afloren rocas sedimentarias formadas en la mayor parte de la era Mesozoica, entre 245 y 66 millones de años. Pero no solo esto, dentro de las alternativas de sitios con rocas de esta antigüedad, deberá filtrar aquellas que no correspondan a ambientes continentales antiguos, dado que los dinosaurios no avianos no habitaron en ambientes marinos. Una vez se tiene esta información, el paleontólogo en cuestión puede aplicar criterios adicionales para seleccionar las áreas que debe visitar. Por ejemplo, la accesibilidad a estas áreas preseleccionadas o si existen hallazgos previos que permitan aumentar la probabilidad de encontrar sus fósiles. A partir de allí se inicia un proceso de planificación logística para que la campaña paleontológica sea exitosa y no se presenten imprevistos insuperables. Esto no solo incluye la consecución de provisiones y materiales de trabajo, sino también la consecución de permisos provistos por autoridades relacionadas con el patrimonio paleontológico y permisos de pobladores locales. Estando ya en campo, los paleontólogos apelan a su conocimiento de la anatomía de los organismos de interés y de su experiencia previa de observación en campo para hacer caminatas extensas en los afloramientos rocosos hasta que se encuentran fósiles. Seguidamente documentan toda la información posible acerca de cómo y dónde se han encontrado estos fósiles, antes de proceder a aplicar técnicas de extracción y colecta, dependiendo del tipo de fósil y su preservación. Por ejemplo, en el caso de fósiles de vertebrados, como los dinosaurios, se cavan zanjas alrededor de los huesos y se limpian superficialmente para exponerlos en parte. A continuación, se aplican sustancias consolidantes que les brinden firmeza a los fósiles si están muy frágiles, y posteriormente se recubren con bandas humedecidas en yeso que luego conformarán una chaqueta sólida para desprender los restos de la roca de una manera segura y proceder a su ulterior transporte. Ya en un museo, los fósiles son preparados por técnicos especializados con el fin de retirar el sobrante de matriz sedimentaria y dejarlos limpios y listos para ser observados y estudiados por los paleontólogos. A partir de aquí inicia la fase propiamente analítica de la paleontología, la fase que implica extraer la mayor cantidad de conocimiento posible a partir de los fósiles. En esta fase es primordial reconocer a qué tipo de organismo corresponde cada fósil y a qué parte de dicho organismo si se trata de restos incompletos, lo que ocurre en la mayoría de casos con los fósiles. Esto implica recurrir a una amplia variedad de conocimientos y métodos de la anatomía comparada y la taxonomía, incluyendo desde descripciones cualitativas hasta sofisticados análisis cuantitativos y computacionales para contrastar y diferenciar características
que definen especies representadas por los fósiles. A partir de esta aproximación inicial se pueden profundizar en muchos más aspectos de los organismos extintos. Por ejemplo, si a un paleontólogo le interesa entender cuál es el significado de una especie extinta para la evolución de un grupo de organismos en el cual está incluida, entonces deberá hacer un análisis filogenético, es decir, un análisis de parentesco con una metodología llamada cladística para establecer su posición y relaciones dentro de la sección del árbol de la vida que le corresponde. O supongamos, si a un paleontólogo le interesa conocer cómo se alimentaba un organismo extinto, deberá analizar la anatomía de sus estructuras relacionadas con la alimentación, por ejemplo, dientes y huesos craneanos en los que se anclaban músculos que aplicaban fuerza en la mordida. Esto puede implicar desde comparaciones anatómicas con organismos actuales similares hasta análisis computacionales tridimensionales de restos digeridos. Otra línea para profundizar puede ser la forma de locomoción de una especie extinta, para lo que un paleontólogo nuevamente utilizará el método comparativo para aproximarse, si cabe la analogía, a partir de organismos actuales con el análisis estadístico de proporciones entre huesos fósiles de las extremidades y los mismos huesos en especies vivientes, o aún más, recurrirá a la elaboración de sofisticados modelos biomecánicos digitales o físicos. Un ejemplo más pueden ser los estudios paleontológicos que se orientan hacia el análisis de los tejidos óseos o incluso tejidos blandos y biomoléculas de organismos extintos, con los cuales se pueden determinar, entre otras cuestiones, patrones de crecimiento óseo, mecanismos de regulación térmica y tasa de actividad física, coloración de estructuras tegumentarias como plumas y pelos, y hasta secuenciación parcial de genomas. Como pueden notar, la paleontología es una disciplina que tiene una rigurosidad científica indisputable y va mucho más allá de simplemente explorar lugares remotos y colectar fósiles compulsivamente. Sin embargo, aparte de su faceta estrictamente científica, la paleontología tiene una faceta social fuerte, dado que genera un enorme interés entre gran cantidad de personas que no se dedican a ella profesionalmente. De hecho, muchas personas reconocen que tienen un paleontólogo interior desde que eran niños, y eso las lleva a vincularse a actividades de aprendizaje y recreación en torno a la paleontología. Esto es grandioso, puesto que permite visibilizar socialmente a esta disciplina y a la ciencia en general, y además permite sumar personas que podrían contribuir de varias formas con futuros avances científicos, tales como el reporte de nuevos y notables hallazgos. Bien, en este punto hemos finalizado la primera parte de la charla, una breve introducción a la paleontología. Si surgieron preguntas de ella, al final serán respondidas. A continuación vamos a entrar en materia de aquello que constituye el tema principal de mi presentación. Como dije al principio, esto tiene relación con el aporte general que ofrece la paleontología a la humanidad para interpretar correctamente la crisis de cambio ambiental global que está aconteciendo en este momento y de manera asociada tomar buenas decisiones en el manejo de dicha crisis. Para abordar estos asuntos brindaré un rápido contexto acerca de la crisis de la que hablo. Con el término crisis de cambio ambiental global se hace alusión a un conjunto de fenómenos de cambio, integrados y en retroalimentación en los sistemas naturales de la Tierra. Entre los fenómenos incluidos en este conjunto encontramos el cambio climático global, la pérdida de biodiversidad, cambios en la superficie de la Tierra, polución química, entre otros. Si bien estos fenómenos suelen implicar transformaciones a escala planetaria, sus impactos también se manifiestan en las escalas espaciales regional y local, aunque aún se sabe relativamente poco acerca de las conexiones entre las dinámicas de transformación que vinculan a todas esas escalas. Existe evidencia suficiente para sostener que los fenómenos en cuestión
están asociados causalmente en mayor o menor medida con actividades humanas. En conjunto, estos procesos de cambio amenazan con alterar drástica e irreversiblemente múltiples parámetros y ciclos ambientales esenciales para el funcionamiento del planeta tal y como lo conocemos. A su vez, esto representa una amenaza directa para la existencia de nuestra especie y de muchas otras especies en la biosfera. Tal ha sido la magnitud de esta crisis que para un grupo creciente de geólogos y paleontólogos estamos viviendo en una nueva época geológica denominada Antropoceno, la cual se define como un intervalo planetario en el cual las acciones humanas dominan profundamente los sistemas de la Tierra. Si bien los fenómenos de la crisis de cambio ambiental global idealmente deben ser abordados de manera conjunta en su comprensión y especialmente su manejo, por cuestiones prácticas en esta charla me centraré particularmente en dos fenómenos que podrían considerarse entre los más poderosos transformadores: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Empecemos hablando del cambio climático. Este fenómeno se define como un evento de alteración de varios de los patrones climáticos principales de la Tierra, el cual es causado por la adición no natural de gases de efecto invernadero en la atmósfera por parte del ser humano. La principal manifestación del cambio climático es el calentamiento global, un aumento sostenido en la temperatura promedio del planeta que se remonta a la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, pero que se ha acelerado en las últimas 5 décadas. Sin embargo, otras tendencias de transformación que reflejan el cambio climático, pese a estar estrechamente relacionadas con el calentamiento global, son el aumento en los niveles del mar y el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos, tales como megasequías y megainundaciones, ciclones potentes, heladas drásticas, entre otros. Por otra parte, el otro fenómeno en el que nos centraremos, la pérdida de biodiversidad, consiste en un evento de extinción acelerada, también conocido por algunos científicos como la sexta extinción masiva. Esto es causado por múltiples factores, incluyendo el cambio climático, la destrucción y fragmentación de hábitats, la sobreexplotación, la introducción de especies invasoras, entre otros. Al igual que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad produce innumerables manifestaciones preocupantes para la humanidad, todas ellas derivadas del declive en la funcionalidad y aumento en la inestabilidad de los ecosistemas, dado que el correcto funcionamiento de estos depende fuertemente de parámetros ecológicos de sus comunidades, tales como riqueza, composición y uniformidad de especies y riqueza de grupos funcionales. Ahora que se ha esbozado un panorama general de la crisis ambiental global y nos hemos centrado en dos de los fenómenos que están incluidos en dicha crisis actual, vamos a analizarlos desde un punto de vista histórico propio de la geología y la paleontología. De la misma manera como hicimos previamente, iniciaremos con el cambio climático. El clima global de la Tierra siempre está en proceso de cambio, solo que estos cambios suelen ser graduales y la transición de un estado climático a otro puede tomar desde miles de años hasta varias decenas y centenas de millones de años. Como ya hemos podido aprender por experiencia propia como especie, los gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono y el metano, representan en conjunto un factor muy influyente en el control del clima del planeta. Por ello, en el registro geológico, los paleoclimatólogos buscan evidencia acerca de las concentraciones y fluctuaciones de estos gases en las atmósferas del pasado, en orden de empezar a caracterizar el clima de cada uno de los periodos y épocas del tiempo geológico. En general, a mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera,
particularmente dióxido de carbono, mayor temperatura promedio en la Tierra. Lamentablemente no hay un archivo natural directo de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la historia del planeta. En su lugar se utiliza lo que se denominan proxies o indicadores paleoclimáticos. Estos indicadores, que no solo sirven para conocer las concentraciones de gases de efecto invernadero, sino también otros parámetros paleoclimáticos, pueden incluir entre sus muestras desde núcleos de roca sedimentaria, pasando por esqueletos de coral y troncos de árboles fosilizados, hasta núcleos de hielo. Los indicadores paleoclimáticos se suelen combinar tanto como sea posible para producir inferencias más sólidas acerca de los climas del pasado. Uno de los indicadores más utilizados se basa en el análisis químico de los fósiles. Estos fósiles suelen ser microscópicos, es decir, microfósiles, e incluyen organismos como los foraminíferos y las diatomeas, formas de vida pertenecientes al reino protista y a los superfilos de los rhizarios y heterocontos, respectivamente. Los foraminíferos y las diatomeas se encuentran tanto en ambientes marinos como dulceacuícolas y pueden vivir bien sea flotando en una columna de agua o en el fondo de un cuerpo acuático. Su estructura está definida por conchillas microscópicas que están compuestas por un mineral principal, carbonato de calcio en el caso de los foraminíferos y dióxido de silicio en el caso de las diatomeas. Esto facilita su preservación en grandes cantidades en los sedimentos de lagos y mares. La importancia paleoclimática que tienen estos microfósiles radica en que en sus conchillas hay un registro natural de la composición química de las aguas en las que habitaron sus portadores. En el caso de los estudios para determinar dióxido de carbono, una técnica moderna consiste en utilizar microfósiles para determinar primero el pH de las aguas marinas prehistóricas y luego estimar su contenido de dióxido de carbono disuelto. Recordemos en este punto que aunque uno de los efectos más notables a nivel climático que produce el dióxido de carbono sea en la atmósfera, los océanos reflejan de alguna manera lo que sucede en la atmósfera con este gas. Entonces, siguiendo con la técnica de pH dióxido de carbono, la lógica subyacente es que, dado que la proporción o radio de isótopos estables del elemento boro en el carbonato de calcio de las conchillas de foraminíferos está controlada por el pH que hay en el agua, es posible determinar valores de pH en aguas marinas del pasado conociendo dicho radio isotópico en esos microfósiles. Una vez se conoce el pH, se vincula con el dióxido de carbono a partir del conocimiento de que mayor pH representa mayor concentración de dióxido de carbono disuelto en el agua. Las estimaciones de esta y otras técnicas paleoclimáticas han permitido trazar curvas de dióxido de carbono oceánico, lo que a su vez ha permitido reconstruir la historia de este gas clave para el clima de la Tierra. Así, hemos podido conocer que la concentración de dióxido de carbono ha variado notablemente a lo largo del tiempo geológico, con cantidades grandes de este gas a principios del Eón Fanerozoico, hace más de 500 millones de años, una fuerte caída entre los periodos carbonífero y pérmico, un aumento sustancial entre los periodos pérmico y triásico, una meseta alta en el Triásico y finalmente una tendencia general hacia la baja hasta nuestros días, interrumpida solo por unos pocos picos. En términos generales, esto se traduce en variaciones de largo plazo, similares, no iguales, dada la intervención de otros factores, en los estados climáticos dominantes de la Tierra, pasando de periodos cálidos a fríos y viceversa, los cuales son conocidos como tierra invernadero y tierra casa de hielo, respectivamente. En apoyo al indicador de paleodióxido de carbono a partir de microfósiles, también se analizan los radios isotópicos de oxígeno estable que se encuentran en las conchillas de foraminíferos.
Esto permite estimar la temperatura promedio del agua en el tiempo en el que vivieron estos microorganismos. La noción esencial subyacente a esta técnica es que en aguas más cálidas hay más evaporación y se pierde el isótopo de oxígeno más liviano, de modo que las conchillas se forman fundamentalmente a partir del isótopo de oxígeno más pesado que permanece en el agua. Los análisis de paleotemperatura con isótopos estables a partir de microfósiles tienen especial consideración por la temperatura marina superficial, dado que esta capa del mar almacena gran cantidad de calor en relación con su grosor limitado. Tan es así que los primeros 3,2 metros desde la superficie del mar almacenan tanto calor como toda la atmósfera. Por tanto, su temperatura promedio es un factor climático determinante, tal vez comparable al CO2 en ese sentido. Las curvas históricas de temperatura promedio de las aguas marinas superficiales muestran un consenso general que podría considerarse más preciso respecto al estado climático de la Tierra en cada periodo que las estimaciones de paleodióxido de carbono. Así, podemos interpretar que durante el Eón Fanerozoico ha habido 6 estados principales de tierra invernadero y 4 estados principales de tierra casa de hielo, con la mayoría de los últimos 500 millones de años bajo condiciones cálidas a muy cálidas. La tendencia en los últimos 2 millones de años ha sido hacia el establecimiento de un estado de tierra casa de hielo severo, el cual tuvo su último gran episodio de enfriamiento con el último máximo glacial, hace apenas, entre comillas, 20.000 años. Después de esto se ha presentado una oscilación natural hacia un periodo con temperaturas más cálidas, conocido como interglacial. Sin embargo, este aumento de la temperatura global se ha visto acelerado radicalmente por el cambio climático de origen humano, el cual está en proceso de instaurar hacia el final de este siglo condiciones climáticas que no eran experimentadas en la Tierra hace 3 millones de años, en la época del Plioceno, y hacia el año 2150 condiciones no vistas desde hace 55 millones de años, en el Eoceno, cuando no había o había muy poco hielo en los polos. Los eventos de calentamiento global asociados con el Plioceno y el Eoceno reciben los nombres de calentamiento global del Plioceno medio y máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, respectivamente. ¿Son equivalentes estos cambios climáticos del pasado con el actual cambio climático o solo se asemejan superficialmente? Pues bien, la respuesta a esto es que son eventos climáticos análogos y como tal comparten algunas características significativas y también difieren en otras igual o incluso más significativas. Por ejemplo, si comparamos el calentamiento global del Plioceno medio con el cambio climático actual en términos de la concentración promedio de dióxido de carbono en la atmósfera, vemos que para el primero se tienen estimaciones entre 350 y 400 partes por millón, mientras que para el último, la medición más reciente al momento de elaborar esta presentación indicaba 415,5 partes por millón. Al igual que en el calentamiento global moderno, el dióxido de carbono habría tenido un rol destacado, pero en conjunción con otros factores como cambios en la altitud de las cadenas montañosas, cambios en la vegetación, pérdida de hielo marino y continental, entre otros. Se ha estimado que al menos el 60% del aumento de la temperatura superficial del planeta en la mitad del Plioceno fue producto del incremento en el dióxido de carbono y el vapor de agua, o alternativamente, cambios orográficos. A pesar de que análisis recientes no relacionan directamente este evento con el cierre del Istmo de Panamá, es probable que la emergencia de esta estrecha franja de terreno uniendo Norte y Sudamérica
y el fortalecimiento asociado de la circulación de retorno del Atlántico meridional haya preparado el escenario para el ascenso del dióxido de carbono y el vapor de agua mediante un calentamiento gradual previo. Este ascenso de dióxido de carbono se produjo por un bucle de retroalimentación positiva, dado que a medida que la temperatura del océano aumenta, decrece su capacidad para remover dióxido de carbono atmosférico, lo que a su vez incrementa este último y produce más calentamiento del océano y del planeta en general. Teniendo en cuenta varias características globales, incluyendo las concentraciones atmosféricas y la distribución geográfica de los continentes, se ha planteado que el calentamiento climático asociado al calentamiento pliocénico es el análogo más ajustado en el registro geológico al cambio climático de origen humano, con temperaturas globales promedio entre 2 y 3 grados centígrados más altas que antes de la revolución industrial y un nivel del mar que pudo elevarse unos 20 metros en promedio. Por su parte, en el caso del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, las temperaturas excedían entre 5 y 8 grados centígrados a las actuales, con un impresionante promedio global de 22 grados, contra el promedio actual de 16 grados. Tenga muy en cuenta que esto es un promedio global de temperatura, lo que quiere decir que había temperaturas regionales comparativamente altas en el planeta, incluyendo aquellas de las regiones polares y circumpolares. La causa principal del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno fue una descarga masiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera, de manera similar al calentamiento global del Plioceno, aunque en este caso el incremento en el dióxido de carbono precedió el cambio principal de temperatura, no sucedió después de este. Durante el máximo térmico, el dióxido de carbono pudo alcanzar concentraciones entre 1000 y 2000 partes por millón, lo que se asocia con una descarga de entre 1500 y 4500 billones de toneladas métricas de carbono. Si bien aún se debate cuál fue el origen de esta descarga, una de las fuentes hipotéticas más señaladas son los hidratos de metano, es decir, moléculas de metano encapsuladas en moléculas de agua congelada o hielo. El metano es mucho más potente que el dióxido de carbono en su efecto de gas invernadero, y su liberación a partir de hidratos de metano se desencadena con mucha rapidez cuando las temperaturas se hacen cálidas en los ambientes con los sedimentos que los contienen, por ejemplo en el norte de Siberia en la actualidad. Una vez los hidratos de metano se desestabilizaron en fondos marinos y fueron liberados en la transición Paleoceno-Eoceno, la gran concentración de metano resultante fue convertida rápidamente en dióxido de carbono por combustión en la atmósfera. Esto nos lleva a una cuestión crucial en la comparación entre el cambio climático moderno y antiguos eventos de calentamiento global. ¿Qué tan rápido ocurrieron estos eventos? ¿Son comparables en la velocidad de su desarrollo al cambio climático de origen humano? El calentamiento global del Plioceno medio duró 300.000 años. Asumiendo que efectivamente su causa principal fue un aumento del dióxido de carbono desencadenado por un calentamiento gradual previo, las curvas de fluctuación histórica trazadas para este gas indican que el incremento en cuestión pudo tardar entre varios miles de años y decenas de miles de años. Mientras tanto, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno duró entre 100 y 200.000 años, con una liberación de gases de efecto invernadero a una tasa al menos 30 veces más lenta que hoy durante un intervalo de menos de 1000 años o incluso 500 años. Esto nos da a entender que si bien a lo largo de la historia de la Tierra y particularmente en los últimos 66 millones de años han ocurrido eventos de cambio climático que incluyen calentamiento global relativamente abrupto, estos procesos de calentamiento no se han producido a ritmos tan acelerados
como el cambio climático actual y el calentamiento global asociado. Eso tiene implicaciones alarmantes, puesto que significa alterar el estado climático del planeta con tanta rapidez que muchos de sus procesos y sistemas no tienen tiempo de reajustarse gradualmente, con la consecuencia directa de que se vuelvan radicalmente inestables o incluso colapsen. Sin embargo, lo anterior no significa que la Tierra no vaya a sobrevivir a estas transformaciones dramáticas, pues ya lo hizo en múltiples eventos de cambio climático severo. La amenaza se ciñe sobre la estabilidad climática a la que estamos acostumbrados y en última instancia sobre el funcionamiento y supervivencia de la civilización humana. ¿Qué nos sugiere entonces la paleontología respecto al manejo de esta amenaza? El registro histórico basado, entre otros tipos de evidencia, en fósiles, nos indica que debemos hacer esfuerzos como sociedad para mantener la temperatura global media en un rango con límite máximo de 2 grados centígrados por encima de la temperatura global media antes de la revolución industrial, lo que se ajusta al rango de calentamiento documentado para los últimos periodos interglaciales y los mínimos valores del calentamiento del Plioceno medio. Esta recomendación, que soporta los objetivos del Acuerdo Climático de París, es razonable incluso considerando que un aumento de temperatura entre 1,5 y 2 grados causaría alteraciones ambientales que pueden durar por milenios, como el descongelamiento parcial de la Antártida y subidas considerables del nivel del mar. De no seguir esta recomendación, los riesgos para nuestra especie pueden considerarse simplemente intratables. Recordemos que en la actualidad tenemos una temperatura promedio global entre 1 y 1,2 grados por encima del clima preindustrial. Hablemos ahora de la pérdida de biodiversidad desde una perspectiva histórica. El registro fósil es suficientemente completo para informarnos acerca de los procesos y las tasas de pérdida de especies y de grupos de especies. Incluso nos puede brindar conocimiento acerca de los mecanismos causales de la extinción, las características que hacen susceptibles a algunas especies a su desaparición y la recuperación biótica de ecosistemas afectados por eventos catastróficos. Lo primero que hay que decir es que la extinción es un proceso natural que ocurre constantemente y que opera en asocio con la originación, es decir, el proceso opuesto que consiste en la aparición de nuevas especies. En general, los niveles de extinción se mantienen fluctuando ligeramente a lo largo de una curva histórica promedio. A esto se le conoce como extinción de fondo. Cada valor de ella en un intervalo específico se calcula por grupos bióticos individuales o de manera colectiva. De este modo, supongamos, una tasa de extinción de fondo para mamíferos actuales se expresaría como una especie extinta cada 200 años. Una forma distinta de calcular y expresar las tasas de extinción de fondo es utilizar la unidad millón de especies años. Lo que esto traduce es el número de especies que se espera que se extingan cada 100 años en una muestra de 10.000 especies. Por ejemplo, la tasa de extinción de fondo para los vertebrados es 2 especies por millón de especies años. También se puede utilizar una estimación de la duración promedio de vida de las especies por millón de años como aproximación a estas tasas. Una cuestión clave de la extinción de fondo es que es compensada por las tasas de originación en tiempo geológico. Así, los niveles de biodiversidad se han mantenido relativamente estables a lo largo de múltiples intervalos de la historia de la vida en la Tierra, a pesar de que siempre se hayan estado perdiendo especies. Pero este equilibrio delicado ha sido interrumpido drásticamente varias veces. Estos episodios se conocen como extinciones masivas. ¿Qué tan distintas son las extinciones masivas en relación con la extinción de fondo? Además de sus esperadas mayor infrecuencia e intensidad,
Las extinciones masivas tienen la propiedad de ser disruptores de grandes patrones y tendencias de evolución que se desarrollan durante los periodos en los que opera la extinción de fondo. Es decir, las extinciones masivas representan reconfiguraciones mayores que cambian la trayectoria de evolución de los organismos en la Tierra. Por un lado, los numerosos organismos que se extinguen durante una extinción masiva, desde luego, nunca reaparecen, y por otro, aquellos que sobreviven encuentran un mundo completamente distinto después de la extinción, en el cual es posible encontrar condiciones que permitan aprovechar nichos antes ocupados. Este fenómeno se conoce en paleontología como turnover o recambio. Sencillamente, sin las extinciones masivas, la probabilidad de que muchos grupos de organismos se hubiesen diversificado profusamente como lo hicieron después de un evento catastrófico como estos, habría sido muy baja. Por ejemplo, tal vez no hubiese ocurrido la diversificación de los órdenes actuales de mamíferos placentarios sin la extinción de los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años. O puede que no se hubiese presentado el origen de los dinosaurios sin una extinción masiva hace 251 millones de años. Note que utilizo expresiones que dan a entender considerable incertidumbre en la anterior frase, y esto se debe a otra propiedad de las extinciones masivas. Son eventos que involucran un componente importante de azar, aunque es incorrecto pensar en que son absolutamente aleatorias. Es decir, si bien una extinción masiva puede exterminar especies independientemente de sus características anatómicas, fisiológicas o ecológicas, también se sabe que algunas de estas características pueden favorecer la probabilidad de extinción o la probabilidad de supervivencia. Sin embargo, estas características suelen carecer de correlación causal entre su origen evolutivo y el evento de extinción, y por tanto su efecto es incidental o circunstancial. En todo caso, a pesar de esta desconexión causal, se han explorado patrones de selectividad de extinción y supervivencia en las extinciones masivas. La selectividad de extinción es, como su nombre lo indica, una proclividad a extinguirse que tuvieron cierto tipo de organismos durante una extinción masiva. Esta proclividad depende de la interacción de dos factores. Por un lado, perturbaciones ambientales externas a los organismos y por otro, las características bióticas intrínsecas de las especies que determinan sus respuestas a esas perturbaciones. La selectividad de extinción puede ser de tres tipos básicos: de caracteres, taxonómica y geográfica. La selectividad de caracteres se vincula con características biológicas o ecológicas propiamente dichas, tales como el tamaño corporal, el nivel trófico o la abundancia. Es decir, la prevalencia de extinción en organismos, por ejemplo, de tamaño corporal grande o de depredadores top. Por su parte, la selectividad taxonómica denota unas mayores tasas de extinción entre unas especies o grupos de especies, llamados taxones superiores, como las que tuvieron los dinosaurios en comparación con los mamíferos hace 66 millones de años. Y finalmente, la selectividad geográfica se refiere a la prevalencia de extinción en unas regiones en lugar de otras. Por ejemplo, supongamos más extinción en la región tropical que en regiones polares. En el Eón Fanerozoico, los últimos 541 millones de años, los paleontólogos han identificado al menos 5 extinciones masivas, las que, en orden de la más antigua a la más reciente, son la extinción masiva de finales del Ordovícico, la extinción masiva de finales del Devónico, la extinción masiva de finales del Pérmico, la extinción masiva de finales del Triásico y la extinción masiva de finales del Cretácico. Describiré brevemente cada una de ellas, siguiendo el mismo orden. La extinción masiva de finales del Ordovícico, ocurrida hace entre 450 y 440 millones de años,
exterminó más de 100 familias de invertebrados marinos, incluyendo braquiópodos, briozoos, gractolitos, trilobites y vertebrados conodontos. Organismos y ecosistemas de arrecife que se desarrollaron a lo largo del Ordovícico también fueron diezmados. En total, el 85% de todos los organismos no sobrevivieron a esta extinción, lo que la ubica como la segunda más mortífera en la historia de la vida en la Tierra. La causa de la extinción masiva de finales del Ordovícico se atribuye a la glaciación del continente Gondwana, evento que no solo causó el enfriamiento del planeta en medio de un estado climático general de calentamiento, sino que también produjo la disminución de hábitats para organismos marinos en las plataformas continentales a través de grandes regresiones marinas. La siguiente extinción masiva es la de finales del Devónico, hace 374 millones de años aproximadamente. Si bien se suele referir como una única extinción masiva, es posible que esté conformada por al menos dos eventos de crisis de la biodiversidad en un intervalo de hasta 20 millones de años en la última parte del Devónico. En total, 70% de los animales marinos desaparecieron con esta extinción. Se vieron afectados principalmente organismos constructores de arrecifes en mares tropicales, tales como los corales tabulados y rugosos y las esponjas conocidas como estromatopóridos, pero también otros animales marinos como peces, ostracodermos y placodermos y ciertos trilobites. De manera similar a la extinción masiva de finales del Ordovícico, una de las causas potenciales de la extinción masiva de finales del Devónico es un evento de glaciación en Gondwana, con efectos comparables en términos de enfriamiento de ambientes tropicales y reducción de hábitats costeros poco profundos. La tercera extinción masiva del Fanerozoico fue la de finales del Pérmico, hace 251 millones de años. Esta extinción es conocida también como la Gran Mortandad, dado que representa la más letal de las extinciones masivas, con alrededor del 95 y 70% de las especies marinas y terrestres aniquiladas, respectivamente. Al igual que en la extinción masiva de finales del Devónico, parece ser que hay dos eventos de extinción a finales del Pérmico, solo que separados por menos tiempo entre sí. El segundo de estos eventos es el que propiamente se considera la Gran Mortandad por sus altísimas tasas de extinción. Entre los numerosos grupos que fueron víctimas de ella se encuentran foraminíferos fusulínidos, corales tabulados y rugosos, trilobites, artrópodos eurictéridos, los mal llamados escorpiones marinos, peces acantodianos y placodermos, pelicosaurios, entre otros. La causa principal de esta extinción aún es debatida, aunque se suele destacar que pudo tener un rol importante el aumento de la temperatura global en conjunción con cambios químicos en los mares por alta concentración de dióxido de carbono procedente de erupciones volcánicas de gran magnitud. La cuarta extinción masiva fue la de finales del Triásico, ocurrida hace 201 millones de años. Con ella, 75% de las especies marinas y terrestres fueron exterminadas. Reptiles, entre comillas, relacionados con los mamíferos, grandes anfibios y algunos grupos tempranos de dinosaurios desaparecieron en tierra firme, mientras que en el mar varios tipos de corales, amonites, braquiópodos y bivalvos también lo hicieron. Se piensa que la extinción de finales del Triásico tuvo su origen en el inicio de la desintegración del supercontinente Pangea, lo que favoreció la actividad tectónica en la provincia magmática del centro del Océano Atlántico, con la consecuencia inmediata de la introducción de grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera y la instauración de un evento de calentamiento global que fue el responsable directo de la extinción de muchas especies. La última extinción masiva y la más conocida por el público en general
es la que ocurrió a finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Entre los grupos bióticos afectados estuvieron los dinosaurios no avianos, pterosaurios, reptiles marinos, amonites, belemnites, bivalvos rudistas, entre otros. En conjunto, 70% de las especies que vivían antes de la extinción no sobrevivieron el límite Cretácico-Paleógeno. La causa más probable de esta extinción ha contribuido mucho a su popularidad, ya que no solo se trata del evento que eliminó a todos los dinosaurios distintos a las aves, sino que también involucra a un mecanismo causal espectacular, el impacto de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro en la actual península de Yucatán, en México. El impacto provocó múltiples consecuencias ambientales nefastas, empezando con la producción de una nube de polvo que cubrió el planeta entero y que a su vez redujo la cantidad de luz solar que alcanzaba la superficie terrestre. Con esto, las plantas y otros organismos fotosintéticos en el mar murieron, lo que desencadenó un colapso de las cadenas alimenticias. Además, grandes incendios se propagaron en los continentes como resultado de residuos incandescentes del impacto, a lo que siguió un invierno nuclear abrupto. Cabe aclarar que algunos grupos bióticos estaban en declive antes de la extinción de finales del Cretácico, posiblemente como producto de un cambio climático y fluctuaciones en el nivel del mar, así que el impacto del asteroide vino a ser una estocada final para ellos. Como pudimos notar en este repaso rápido de las extinciones masivas durante el eón en el que vivimos, estos eventos históricos de pérdida de la biodiversidad suelen implicar causas complejas, frecuentemente actuando de manera conjunta. Dentro de ellas, una causa que parece intervenir de manera recurrente es el cambio climático. También sabemos a partir de análisis de selectividad de extinción y supervivencia que muchos caracteres que parecen conceder ventaja a las especies para no extinguirse durante los intervalos de extinción de fondo no suelen ser útiles en ese sentido durante extinciones masivas. Tal vez uno de los caracteres candidatos a ser un factor que aumenta la probabilidad de convertirse en un sobreviviente es la distribución geográfica, siendo los géneros o grupos de especies estrechamente emparentadas que tienen amplia distribución geográfica los menos susceptibles a ser aniquilados en un evento catastrófico de extinción. En adición, se ha establecido que la recuperación de las biotas después de las extinciones masivas pueden ser procesos complejos y lentos, con duraciones que pueden abarcar varios millones de años a decenas de millones de años. Incluso las especies sobrevivientes pueden experimentar efectos de extinción ralentizada y desaparecer un tiempo después de las extinciones masivas. Pero ¿de qué nos sirve saber todas esas cosas? Como mencioné hace un rato, algunos científicos consideran que provocamos la puesta en marcha de una extinción masiva, la sexta extinción. Los estudios de las 2 últimas décadas nos indican con mucha solidez que las tasas de extinción actuales sobrepasan ampliamente las tasas de extinción de fondo, hasta 100 veces más altas. Esto quiere decir que estamos perdiendo tantas especies que sin la existencia de seres humanos, igualar dichos valores habría tomado hasta 10.000 años. Esto es un indicio de que efectivamente nos encontramos en medio de la sexta extinción, una extinción excepcionalmente acelerada en comparación con el resto de las extinciones masivas en la historia de la vida en la Tierra. Pero medir estas tasas de pérdida de especies representa acceder solo a una de muchas dimensiones que tiene la influencia humana sobre las dinámicas de reducción de biodiversidad hoy en día. Por ejemplo, los seres humanos estamos contribuyendo con la pérdida de diversidad genética, pérdida de abundancia y reducción de rangos de distribución geográfica, entre otros fenómenos que hacen a las comunidades biológicas cada vez más pobres y fuerzan a sus especies a un futuro de extinción inevitable en el corto plazo. Dado que muchas especies con roles dominantes en los ecosistemas están desapareciendo,
como es típico en medio de extinciones masivas, la recuperación de la funcionalidad de estos probablemente seguirá una trayectoria similar a la seguida en la fase de recuperación subsecuente a las extinciones masivas, algo que puede tomar mucho tiempo, como se dijo antes. Lo anterior implica que los seres humanos nos privaremos cada vez más de acceder a servicios ecosistémicos que no solamente nos hacen la vida más cómoda, sino también que nos permiten vivir. ¿La paleontología nos ofrece algo para tener un poco de esperanza? Sí, actualmente una subdisciplina de la paleontología, denominada paleobiología de la conservación, agrupa a profesionales que se encuentran trabajando por aplicar el conocimiento de la historia de la biodiversidad en el entendimiento y manejo de la crisis global ambiental y específicamente sobre la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, aplicaciones recientes incluyen la identificación de áreas prehistóricas clave para el mantenimiento de la biodiversidad con el propósito no solo de establecer áreas protegidas allí, sino también para trazar corredores ecológicos que permitan garantizar el intercambio genético necesario para un buen estado de las poblaciones naturales. Otra aplicación de especial interés considerando la conexión entre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático actual es el uso de la información que provee el registro fósil acerca de las respuestas que tienen las especies durante episodios prehistóricos de calentamiento global, particularmente aquellos asociados con extinciones masivas, con miras a tomar decisiones correctas para conservar especies funcionalmente clave en los ecosistemas, pero que son altamente susceptibles a la extinción. El alcance de la cooperación entre la paleontología y la biología de la conservación apenas empieza a vislumbrarse en el horizonte, pero con la urgencia de generar avances con la suficiente rapidez como para enfrentar la crisis ambiental global de nuestros tiempos. Muchas gracias a todos por su atención. Responderé con gusto sus preguntas en caso de haber.